Vamos a conversar con Raúl Sor de un tema bien interesante que ocurrió en Gran Bretaña, un encuentro para, aproximarse a poner algún tipo de normas comunes y normas que sigamos todos con respecto a la inteligencia artificial. Estábamos conversando un poco con Florencia San Martín de esto asociado al arte, pero en realidad tiene mucha más vitalidad la inteligencia artificial en un montón de otras materias donde efectivamente se ha conversado harto de eso. ¿Es poder ilimitado? ¿Tiene que sujetarse a algún tipo de reglamento? ¿Puedes tú copiar a una persona y hacerse pasar por esa persona de carne y hueso que no es para obtener algún beneficio? ¿Hay algún tipo de lógica en materia de determinadas restricciones que pueda tener el uso de la inteligencia artificial? Se juntaron una cantidad enorme de gente en Gran Bretaña y de eso vamos a hablar con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, ayer y hoy tuvo lugar esta conferencia que tenía características de cumbre porque asistieron varios mandatarios, 28 países representados, no todos por el presidente o por el primer ministro, porque muchos de ellos, en algunos países tenían compromisos, pero muchos primeros ministros y presidentes sí estaban allí representados, y durante estos 2 días discutieron los alcances, los límites, si es que es necesario ponerlo, y básicamente dijeron que sí, que hay que poner, la inteligencia artificial tiene que tener frontera, y que, muy interesante, estaban allí también una cantidad enorme de empresarios de las principales compañías que son las generadoras de inteligencia artificial. El más importante de ellos probablemente es Elon Musk, que estaba en la conferencia y participó activamente en ella, y él fue uno de los que señaló que los peligros que puede tener la inteligencia artificial son enormes. Bueno, él es bastante extremo a veces en sus opiniones y dijo, mira, con un par de décadas la inteligencia artificial va a haber reemplazado a la gran mayoría de los trabajadores en el mundo. De hecho, hoy día ya se estima, estos son algunos cálculos que se han hecho, que unos 300 millones de personas empleadas actualmente podrían perder sus empleos debido a la evolución de la inteligencia artificial. Por ejemplo, un rubro muy obvio son los choferes, es decir, estamos cada vez más cerca del auto completamente que no requiere de un chofer, es decir, manejado por una computadora. Y lo mismo, por ejemplo, en todo el rubro de camiones. Han tenido problemas en el desarrollo de estos vehículos, han habido algunos accidentes, pero se estima que este fenómeno está a la vuelta de la esquina y que muy pronto los choferes se van a hacer cada vez más imprescindibles, van a ser prescindibles, quiero decir, y que van a ser reemplazados por máquinas. También en la educación, muchas tareas que hoy día las realizan humanos van a poder ser reemplazadas por máquinas operadas a través de inteligencia artificial. En la salud, de hecho, ya hay muchos diagnósticos que se hacen a través de inteligencia artificial, en que tú ingresas los síntomas y ya puedes obtener un diagnóstico que después puedes corroborarlo o que lo puede revisar alguien que tiene el conocimiento científico necesario, pero muchas tareas iniciales, por ejemplo, que hoy día realizan enfermeras o recepcionistas, las puedes obviar a través de la inteligencia artificial. Y así se llega a esta cifra bastante significativa de 300 millones de personas que eventualmente podrían ser reemplazadas. Ahora, hay frente a la inteligencia artificial opiniones muy divididas, y esto apareció en la conferencia, porque hay quienes ven en la inteligencia artificial una terrible amenaza, es decir, algo que puede
hasta destruir aspectos fundamentales de las sociedades. Y hay otros que ven en la inteligencia artificial una oportunidad enorme. Por supuesto que la mayoría de los que estaban presentes en esta conferencia tenían una visión fundamentalmente positiva, pero, y esto es muy interesante, Fernando, la mayoría de los empresarios que estaban allí están absolutamente a favor que los estados intervengan y sean los estados los que fijen, rayen la cancha, por así decirlo, y digan qué es lo que se puede hacer o no hacer. Y lo señaló más de, por ejemplo, el primer ministro británico Sunak, dijo, no se le puede dejar a las propias empresas que definan qué es lo que quieren o pueden hacer. Tiene que haber un elemento, una fuerza externa, y esos son los estados. Oye, se me estaban ocurriendo algunas cosas que podíamos, que me imagino que deben estar también a la vuelta de la esquina. Una cosa que alguna vez conversamos nosotros fuera de cámara, que no sé si recordarás que yo te decía, ¿a cuánto estamos para que, por ejemplo, los conflictos bélicos no los combatan las personas, sino que los combatan, no sé, robots, otro tipo de cosas? Bueno, de hecho, si tú quieres verlo desde un punto de vista tecnológico, cuando a ti de un país a otro país que queda a 5.000 kilómetros de distancia o 10.000 kilómetros de distancia, yo puedo mandarte directamente y te entra el misil por la ventana del baño donde estás tú, bueno, esa situación elimina a la clásica refriega de posicionamiento, invasión humano, peleando contra humanos. Claro, no, tú pusiste el dedo en la llaga, Fernando, porque uno de los grandes temas que se ha debatido, y hay comités de Naciones Unidas que están estudiando el tema de la robotización del armamento. Algunos los han llamado los robots asesinos, es decir, máquinas que tienen inteligencia, es decir, tienen un algoritmo que son capaces de detectar una serie de factores y en función de ello responder. Hasta cierto punto, Israel en su frontera con Gaza tenía unas torres y alambradas y tenía elementos de inteligencia artificial en ellas. Y justamente tenía una serie de cámaras, de sensores que le permitían sacar conclusiones. Claro, siempre tú puedes vulnerar esto y, digamos, jamás lo hizo en parte con parapentes, es decir, y claro, los israelíes no habían pensado en la posibilidad de que volaran por encima de del muro y, bueno, fueron sorprendidos, como sabemos, pero los desarrollos en este ámbito son enormes. Por lo tanto, se ha hablado mucho de la robotización de la guerra, de tener vehículos blindados que tú los puedes dirigir desde una central de comando y control, y no necesitas vehículos tripulados. Y lo mismo, bueno, los drones son el ejemplo más cercano. Hay drones que, claro, es decir, que tú puedes controlar estos drones desde una central, pero ellos también tienen la capacidad de tomar decisiones a través de acuerdo a las circunstancias con las que se encuentran. Por lo tanto, sí, en el campo militar ha habido un desarrollo enorme de la inteligencia artificial y es una de las grandes preocupaciones. Pero, es decir, la inteligencia artificial es tan vasta como la propia inteligencia humana. Y hay quienes piensan, y ese es el temor, que en algún momento la inteligencia artificial puede superar a la humana y que finalmente podríamos ser dominados por las máquinas. Sí, mira, ese cuco de que las máquinas nos van a dominar, deben haber por lo menos
no sé, 300 o 400 buenas películas de ciencia ficción donde hay diversos mecanismos tecnológicos que te reemplazan o que sirven para aniquilarte o para gestionar reglas. Pero lo que en el mundo real, este tipo de cosas, es interesante ver lo que, por ejemplo, está pasando ahora, Raúl, con la decisión de Vladimir Putin de, por ejemplo, no sujetarse a que no pueden haber pruebas nucleares, como se había contemplado. Si es que los países deciden hacer cosas básicamente apelando a su característica unitaria, yo como país hago lo que se me ocurra a mí y no tenemos acuerdos generales respecto de este tipo de situaciones, bueno, los robots armados pueden venir de cualquier parte. Claro, y por eso, mire, es muy interesante lo que está señalando Fernando, porque en esta conferencia en la que participaron, digamos, fueron representados a muy alto nivel 28 países, fue invitada China. Y Estados Unidos no estaba tan entusiasmado con invitar a China, pero los británicos fueron los que insistieron de que China tenía que estar presente. En parte porque los chinos están muy avanzados en inteligencia artificial y en una serie de campos han hecho grandes progresos, de manera que dejarlos afuera sería a tu propio riesgo. Claro. Y era mucho mejor participar junto a los chinos, que en general los han excluido de muchas conferencias internacionales, pero en este caso primó el realismo y por eso se los invitó y participaron activamente en este debate. Y eso va a lo que tú señalabas. Es decir, esto tiene que estar reglamentado y tienen que participar en este proceso los actores relevantes. Sí. En algún momento también esto lo van a tener que discutir con Rusia. Bueno, esperemos que sea pronto. Mientras tanto, vamos a tu libro. ¿Cómo no? El libro es de una joven francesa, una joven escritora francesa, Delphine de Vigan. Delphine de Vigan ha escrito varias cosas y este libro se llama Las Gratitudes y es de anagrama. Bueno, es un libro, yo encontré muy interesante, es sobre la tercera edad, la cuarta edad. Sobre nosotros. Ambas. Nosotros exactamente vamos en ese camino. Es básicamente ya que llegando a la cuarta edad, sobre los 80 años, ¿no? Y es un libro de una gran ternura, de una gran... está muy bien escrito, tiene una profundidad y señala un proceso que, si no lo estamos viviendo nosotros directamente aún, sí lo hemos visto con muchos de nuestros seres queridos mayores, que es la pérdida de memoria, las equivocaciones, las dificultades del uso del lenguaje, es decir, la pérdida de ciertas habilidades, pero no por eso la pérdida de sentimiento y de lo que las personas de la cuarta edad, digámoslo para los más jóvenes, los abuelos, no pierden su ternura, su cariño, y de eso trata este libro y está muy bien narrado a través de dos voces que son personas que acompañan a una persona mayor que está en este proceso. No voy a entrar en los detalles para no hacer un spoiler, pero es un libro ameno, entretenido e instructivo y tan válido para los que están en ese proceso en la tercera o cuarta edad como para tantos que tienen que acompañar ese proceso. Bueno, yo lo voy a agarrar rápidamente para precaverme de montones de cosas que eventualmente puedan pasar antes de tiempo, pero en todo caso vamos a tener mucha literatura, y no solamente literatura, series, películas, muchas en los próximos años, que tienen que ver con la tercera y cuarta edad, porque el mundo, acuérdate, tomado como total,
está envejeciendo a una escala enorme. Y desde ese punto de vista, somos mayoría, Raúl. No solo es, bueno, en todo caso, para recomendación del libro, el libro ya está en su 13ª edición. Perfecto. Es decir, ha sido, eso yo creo que te dice volúmenes sobre el interés y la aceptación que ha tenido públicamente. Bueno, muchas gracias, Raúl, que te vaya muy bien. Nos encontramos, Chao, hasta la próxima. nos encontramos hasta la próxima semana. Por cierto, si no pasa nada entre los dos viejos que estamos aquí, de aquí a allá. Chao. Chao. Hacemos una pausa y vuelve la vejez tú con el ojo con.